Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles y como siempre tengo la información a la mano, como siempre puntual a la cita con la información. La revista Contralínea trabajó una investigación bastante interesante. Tiene que ver con una sociedad secreta llamada El Yunque, en la que está involucrada no solo Margarita Zavala de Calderón, Margarita Zavala, ex precandidata, no fue candidata, ex precandidata del PAN a la presidencia de México, esposa de Felipe Calderón, sí, el mismo que de manera facciosa pues obtuvo la presidencia de México en 2006, haya sido como haya sido. Se relacionan a personajes como Marta Sagún, como Vicente Fox, pero aparecen otros personajes de la política mexicana. Ahí están las bases de la doctrina política del Partido Acción Nacional, el mismo que quieren el poder en este país. Y utilizan esta red de sociedades secretas, de organizaciones, de presuntos, porque no son defensores de derechos humanos. Eso es lo que ellos pregonan. ¿Por qué es peligroso esto de las sociedades secretas? Porque intervienen en el espectro social y político. Y como están muy ocultas, nadie las toma mucho en cuenta. Este es un peligro para el país, incluso para el movimiento de la Cuarta Transformación, porque ellos están en contra de todo lo que huela o parezca cambio. Ellos quieren el poder y son grupos de choque y de apoyo para mantener o perpetuar el poder. Son los grupos más radicales. Usted quizás los ha visto en videos, lo ha visto quizás en programas, lo ha visto a través de medios, incluso de las benditas redes sociales, como son grupos de choque. Las feministas, que algunos les llaman femifake, algo así. Bueno, pero tienen todo un origen y tienen una causa. Lo destapó Contralínea. Nancy Flores es una de las reporteras de Contralínea, junto con Sósimo Camacho, que hicieron este trabajo interesante que usted debe conocer, además porque es de vital importancia. Esto no deja de ser un peligro para el país. Este sí es un peligro para el país. Estas son las organizaciones Hazte Oír y Citizen Go, la estructura de la ultraderecha en México, España y el mundo. Aquí se creó en México. Según Wikileaks, asociada a 4 medios en el mundo, entre ellos Contralínea, desnuda 2 organizaciones de ultraderecha con asiento originario en México y España, con ramificaciones en 50 países. Hazte Oír y Citizen Go, los documentos revelan que en México tienen una de sus estructuras más fuertes alojadas en sectores del PAN, la jerarquía eclesiástica asociada como el Yunque, Yo Influyo, la Red Familia, e incluyendo México, y en las plantillas de instituciones como la Universidad Panamericana, el ITAM y el ITEMS. Por supuesto, ahí está Claudio X González. Esta información la detalla en esta entrevista la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea. ¿Qué dice Nancy Flores respecto a esto y a la investigación realizada? Interesante, escuche usted. Menciona el reportaje que publica Contralínea, Nancy, a los hermanos Zavala, Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala como vinculados a ellos. ¿Eso es así? Lo que nosotros encontramos es que Margarita Zavala evidentemente está ligada a una organización que no tenía tanto foco de atención, que es Yo Influyo. Y Yo Influyo no tenía tanta atención porque se mueve como si fuera un medio de comunicación independiente, un poco cargado a la derecha, pero no tan abiertamente a la derecha, etcétera. Pero en los documentos de Hazte Oír sí aparece como una de sus ramificaciones. Es decir, sí tienen un vínculo estrecho con esta derecha ultraconservadora. Y ahí es donde aparecen precisamente estos personajes ligados a Felipe Calderón Hinojosa. Y no hay que olvidar también que en el sexenio de Vicente Fox, sobre todo, es donde se da este enlace directo entre Hazte Oír y las organizaciones mexicanas. Estamos hablando del Yunque y estamos hablando de todas estas organizaciones de
ultraderecha, incluido el Partido Acción Nacional. Incluso cuando tienen un congreso aquí, el presidente Vicente Fox en su momento les dio todas las facilidades para hacer ese congreso, y Marta Sagún estuvo ahí involucrada, dio una conferencia para todas estas organizaciones que se llaman En Pro de la Familia, etcétera. Entonces sí vemos una participación de políticos mexicanos en estas organizaciones que se van tejiendo a nivel internacional. Hay también un señalamiento que es todavía más preocupante. Bueno, todo lo anterior, por supuesto, es muy preocupante, es muy revelador, pero ellos trabajan, dice el reportaje, que ellos trabajan en un modelo de multitudes. Es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa, antiabortista, en contra de los matrimonios igualitarios, contra la eutanasia, xenófoba, de nacionalismo exacerbado, ante todos los que ellos consideren la izquierda. Ellos también trabajan, y luego dice, funciona como una entidad multidireccional a través de canales a lo largo de Internet que no solo difunden su ideología, sino generan organización, arman manifestaciones, y menciona en particular una movilización previa a la elección de la elección federal intermedia de este año, de 2021, Nancy. Es decir, financian, participan y movilizan multitudes en países. Así es, lo que nosotros hemos observado en toda esta información es que tienen una agenda que no se limita a sus países, es decir, en este caso, Hazte Oír no se limita a España, está muy atenta a lo que acontece en otros países, sobre todo en el ámbito electoral, y lo que menos les interesa a ellos, pues, es tener democracias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora también están muy enfocados en lo que pasa en Cuba, y ahí traen una agenda como democrática, pero en realidad no les interesa la democracia, o sea, no les interesa que sea el pueblo el que decida libremente, sino lo que les importa es que lleguen al poder personas con características e ideales similares a los de ellos, es decir, con una agenda antiabortista, anti-LGTB y antiderechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea, es además abiertamente un financiamiento internacional también se da, o sea, organizaciones mexicanas, empresarios mexicanos, políticos mexicanos financian a Hazte Oír en España, pero a su vez Hazte Oír financia movilizaciones en México. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se mueven incluso los capitales para garantizar que esta ideología y toda esta propaganda pues inunde los países y pues tenga como la agenda que ellos quieren muy a la vista de las personas. O sea, sí hablan mucho de lo masivo, de llegar a toda la gente, de utilizar incluso las redes de las iglesias para permear la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es que han tenido también un freno, o sea, también hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con esto, incluso allá en España, pues parte de la iglesia no está de acuerdo con esto, ¿no? Las investigaciones que han llevado a dilucidar que el yunque está metido allá en España han sido también de parte de la iglesia española. Entonces, lo que vemos es que es como una lucha de poderes en realidad por pues imponer esta agenda y por evitar que se imponga. Bueno, aparte, esta fue el trabajo en el Canal 11, encuentra usted este reportaje. Sacro y Profano se llama. Pretende hacerse del poder en México a través de la infiltración política para transformar el régimen existente y con ello instaurar lo que denomina el reino de Dios en la tierra. El yunque tiene un talante de catolicismo ultraconservador, cercano al fascismo. Sus orígenes son paramilitares y con tácticas de conspiración y violencia como instrumentos de acción política. El nombre del yunque viene de ese bloque de hierro durísimo sobre el que se trabajan los metales al rojo vivo, golpeándolos con un martillo. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. La escaramuza protagonizada a mediados de julio de 2021 en la Embajada Cubana en México fue protagonizada
por un grupo encabezado por René Bolio, supuesto defensor de los derechos humanos, que tuvo lamentables actitudes, tanto racistas como de amenaza de muerte. Bolio es ex senador del Partido Acción Nacional, militante desde grupos conservadores, de grupos de ultraderecha católica mexicana, particularmente el Yunque. Así que le propongo nuevamente analizar al Yunque, al que le cuelgan múltiples leyendas negras, oscuras. ¿Serán reales? Y pues tenemos realmente invitados de lujo. Agradezco la presencia del periodista Álvaro Delgado, autor de libros del Yunque, La ultraderecha en el poder, es uno de ellos, que incluso ganó un premio a nivel nacional, y también su secuela, que fue El Ejército de Dios, también importante. Contamos también con la participación del investigador Fernando González, un investigador muy experimentado, autor de una extensa investigación que se ha plasmado en un libro que se llama Secretos Fracturados, Estampas del Catolicismo Conspirativo en México. Como ve usted, invitados de lujo, conocedores del tema, y vamos a tratar de aprovecharlos. Álvaro Delgado, cuéntanos este episodio tan lamentable en la embajada, donde reaparecen estos grupos ultraconservadores y con sus fobias o con sus obsesiones. Cuba como una de sus obsesiones desde los años 50, 60, y el anticomunismo furibundo. Sí, muchas gracias, Bernardo, por la oportunidad de charlar con el auditorio sobre un asunto que sí es de enorme relevancia pública, no solamente para México, sino para otros lugares donde opera una organización secreta vigentísima, actuante, una especie de transnacional ideológica de México que tiene presencia en muchas partes del mundo, la Organización Nacional del Yunque. Sí, a partir de que se produce la manifestación organizada por el Partido Acción Nacional, la dirigencia nacional del PAN, en la Embajada de Cuba en México, participa también otro personaje, René Bolio, muy peculiar. Él ya no es del PAN, hasta donde yo tengo entendido, él renunció al PAN después de que fue senador suplente, y hoy se ostenta como presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. No la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, claro, la institución, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Yo puedo decir contundentemente que es un organismo, esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos, un organismo de fachada de la organización secreta del Yunque. Un membrete, como muchos otros. Un membrete, como ha habido muchos a lo largo de la historia de esta organización secreta, y René Bolio es uno de sus activistas. En efecto, Cuba es una obsesión, y digamos que las participaciones públicas de la organización secreta del Yunque en buena medida tienen que ver con Cuba, particularmente a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, cuando tienen los miembros de esta organización secreta, por ejemplo en el estado de Puebla y en la Ciudad de México misma, una actuación abierta a través del Frente Universitario Anticomunista de Puebla y de Muro en la Ciudad de México, que son dos organismos de fachada de esta organización secreta, que solamente para hablar de ese episodio muestran una cierta manera, su rostro, aunque en lo subterráneo siguen operando desde entonces como una organización secreta. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Fernando González, como experto en organizaciones católicas secretas, este librazo que te has aventado, esta investigación de años, que además algún día lo tenemos que conversar acá en Sacro y Profano, ¿cómo ubicas al Yunque? O dicho de otra manera, ¿qué es el Yunque para ti? Bueno, como dijo Álvaro, el Yunque es una organización secreta y reservada al mismo tiempo. Secreta porque es secreta para los de fuera y está configurada con todos los rituales del secreto, de no decir nada de lo que pasa en la organización, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es reservada en el sentido de que una parte de los obispos o de sacerdotes la conocen. Entonces tienen esta doble cara este tipo de organizaciones como los tecos
los conejos en los años 40 o el yunque, reservada para unos, secreta para otros. Tienen esta doble cara. Por otro lado, esta es una organización que viene inspirada de toda una cultura católica previa y más específicamente para el yunque, viene inspirada de la organización de los Tecos de Guadalajara, que se funda a finales del 33, inicios del 34, por exalumnos de la Compañía de Jesús en el Instituto de Ciencias, y va a prosperar gracias a la colaboración de los jesuitas de Guadalajara, de una parte de los jesuitas, durante más de 20 y tantos años, hasta que en los años 50, cuando una parte de los jesuitas de Guadalajara también deciden en el primer provincial de la provincia norte, cuando se dividen, deciden romper con los tecos, atacan al ITESO, la incipiente universidad, a mano armada, los tecos, y ahí hay una ruptura jesuitas-tecos, ¿no? El que inspira la llegada y hace el pasaje hacia el yunque en Puebla es Manuel Figueroa Luna, jesuita que llega en el 36 a Guadalajara y que va a vivir los 20 años entre Puebla y Guadalajara y va a llamar a los tecos para que inspiren la futura fundación del yunque. Muy bien, gracias. Bueno, para que usted tenga una idea de qué se trata esto del yunque, una explicación, sociedad secreta panista, ahí está fundado en buena medida lo que hoy conocemos como los grupos de choque, el Frente Nacional Anti-AMLO, el Frena, la devoción por hincarse a rezar en la plancha del Zócalo, una cruz invertida, secretos de Estado que guardan entre ellos, pero que operan políticamente. Estos no son, así en el sentido estricto de la palabra, no son grupos tranquilos, ni son grupos de creyentes, con todo respeto a la religión que usted profese. Son grupos de fanáticos, fascistas prácticamente, que o apuntalan el poder, como fue en el caso de Vicente Fox y Felipe Calderón, o buscan otra vez retomar el poder con los partidos que les vengan a bien apoyarlos. Interesante el tema, está de fondo y muy interesante el tema del yunque, muy ligado al Partido Acción Nacional de toda la vida desde su fundación. Estos sí son peligrosos en lo político y en los grupos de choque, bueno, pues se puede entender entonces por qué llegan con mazos, con martillos, causando destrozos. Esa es la ideología. Son los Frenas, ni más ni menos, y otros grupos donde Margarita Zavala e Hildebrando Zavala, su hermano, están metidos hasta los tuétanos. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. ¿Sale? Órale, nos vemos.